Buenas, profesor. Esta es una explicación sobre la meiosis y la mitosis. Vamos a empezar con la meiosis. La meiosis es una de las formas de la reproducción celular y se produce en las gónadas para la reproducción de gametos. Es un proceso de división celular en la que una célula diploide experimenta dos divisiones sucesivas, con la capacidad de generar 4 células haploides. En los organismos con la reproducción sexual tiene importancia, ya que es el mecanismo por el cual se reproducen los gametos, que son espermatozoides y ovocitos. Y un poco de la historia de la meiosis es que la meiosis fue descubierta y descrita por primera vez en el 1876 por el conocido biólogo alemán Oskar Hertwig, y lo descubrió gracias a estudiar los huevos del erizo de mar. Proceso celular. Los pasos preparatorios que conducen a la meiosis son idénticos en patrón y nombre a la interfase del ciclo mitótico de la célula. Y como sabrán, la interfase se divide en 3 fases. La fase G1, la fase S y la fase G2. La fase G1. La fase G1 caracterizada por el aumento de tamaño de la célula, debido a la fabricación acelerada de orgánulos, proteínas y otras materias celulares. Fase S. Se replica el material genético, es decir, el ADN, se replica dando el origen a 2 cadenas nuevas, unidas por el centrómero. Los cromosomas hasta el momento solo tenían una sola cromátida, y ahora tienen 2, que se replica el 98% de las células y el 2% se queda sin replicar. Y por último, la fase G2. La célula continúa aumentando la biomasa. La meiosis 1. Se dividen en 2 etapas. Meiosis 1 o fase reductiva. Su principal característica es que el material genético de las células hija es la mitad del material genético de las células madre o progenitoras. Y la meiosis 2 o fase duplicativa. Las células restantes de esta etapa tienen diferente contenido genético que las progenitoras. En la meiosis 1, los cromosomas en una célula diploide se dividen nuevamente. Además, se da el proceso de recombinación homóloga. Este es el paso que genera que la meiosis tenga diversidad genética. La meiosis 2 es similar a la mitosis. Las cromátidas de cada cromosoma ya no son idénticas en razón a la recombinación. La meiosis 2 separa las cromátidas produciendo 2 células hijas, cada una con un cromosoma. Y ahora sí vamos con la mitosis. La mitosis es la división del núcleo celular en la que se encuentra la información genética intacta en los cromosomas, que pasa sin modificaciones a las 2 células hijas restantes. La mitosis es un verdadero proceso de la multiplicación celular que participa en el desarrollo, el crecimiento y la regeneración del organismo. El proceso tiene lugar por medio de unas operaciones sucesivas que se desarrollan de manera continua, pero para facilitar su estudio las separaron en varias etapas, las cuales son 4: profase, anafase, metafase, anafase y telofase. Y ahora vamos a hablar sobre las fases del ciclo celular. La división de las células eucariotas son parte del ciclo de vida continuo o ciclo vital. La división de las células eucariotas son parte del ciclo vital continuo. El ciclo celular en las que se distinguen dos periodos mayores. Y la mitosis.
durante el cual se produce el reparto idéntico del material antes duplicado. Y la mitosis, durante el cual se produce el reparto idéntico del material antes duplicado. La mitosis es una fase relativamente corta en comparación a la duración de la interfase. Y por último, como dato curioso, pero vendría a entrar en el tema, es que el proceso mitótico fue descubierto y primeramente fue descubierto por Fleming en el año 1882. Y con esto terminamos la explicación sobre la meiosis y la mitosis. Gracias por escuchar y espero que les haya gustado, ¿no? Gracias.